Este espacio que en breve pondremos en las líneas abiertas, en las llamadas en directo para que hagáis las consultas y a continuación vamos a pasar dónde tenéis que llamar para las consultas que vamos a ofreceros de estos nuevos espacios. Radio 10 más, aquí tenemos el espacio nuevo de 2023, Blog Jurídico, que la semana pasada hablamos de un tema espectacular. Hablamos del tema de la segunda oportunidad, que nos estuvimos hablando de nuestro amigo Don Luis, estuvimos hablando de los diseños estéticos de los seguros, en fin, estuvimos hablando ahí un poco, haciendo un poco peinetas, por decirlo de alguna forma. Hoy vamos a continuar hablando también tanto de los seguros como de la abogacía. Y vamos a ser muy rápidos porque vamos a pasar el primer turno hoy, que nos va a dar una pincelada a don Manuel y nos va a hablar del consorcio de seguros. Pero antes de ello les vamos a dar las buenas tardes a los dos. Buenas tardes, don Manuel, buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. Muy Encantado de buenas estar tardes con a todos todos. ustedes. Pues muy bien, vamos a empezar con don Manuel, que nos cuente eso de los seguros de vida y el consorcio. A ver, don Manuel, ¿esto de qué va? Yo mi primera intervención esta tarde era para comentar una pregunta que nos ha hecho un oyente acerca de, dijimos el otro día que lo normal es que en el año 2023 todos los ramos aseguradores tuvieran una subida de precio. Al final la inflación afecta a todo el mundo y lógicamente tiene que afectar también al sistema asegurador. Hubo un oyente que nos preguntó en el correo electrónico que indicamos, nos preguntó si los seguros de vida también tenían que subir, ¿vale? Si iban a subir, si estaba previsto que en el 2023 subieran. Bueno, pues la respuesta es no. En principio no hay ningún factor que indique que los seguros de vida tienen que subir. ¿Y por qué? Porque hablábamos el otro día de que los seguros normales, el de coche, el de casa, el de empresa, el de responsabilidad civil, tienen que subir de prima fundamentalmente por el efecto de inflación, acordémonos que decíamos por el efecto de inflación y por el efecto del mercado duro, ¿vale? El mercado duro está, por un lado, apretando a las compañías de seguro y por otro lado, el efecto de inflación que lógicamente afecta a las compañías como a cualquier otro sector. Vale, en cambio, los seguros de vida da igual, los seguros de vida no afecta para nada, el capital que nosotros tenemos asegurado en el seguro de vida que garantiza nuestra hipoteca o el pago de nuestra hipoteca en caso de fallecimiento o de invalidez o el capital que tenemos asegurado para cualquier otra contingencia no tiene nada que ver con el efecto de inflación. En principio, si nosotros necesitamos 100.000, 200.000, 300.000 euros, nos da exactamente igual que la inflación esté en el 0, en el 1 o en el 5. Quizás sí tendríamos que revisar no el precio del seguro, pero sí el capital asegurado, porque lógicamente, si la hipoteca sube, si los bienes que tenemos que comprar con esa indemnización, cuando se tenga un siniestro, si los bienes suben, pues evidentemente el capital asegurado debería de subir. Pero por contestar a este oyente y dejarlo clarito, los seguros de vida no tienen previsto ninguna elevación de prima en este año y los seguros de vida no tienen por qué tener ninguna modificación en tarifa porque no afecta el efecto de inflación. Esa parte la apartamos. Si hay alguna duda, si el oyente que nos hizo la
la pregunta tiene alguna otra duda, pues por supuesto que nos la haga llegar e intentaremos volver a respondérsela. Decía antes, Joaquín, que vamos a volver a hablar un pelín muy someramente del consorcio de compensación de seguros, solo por indicar que directamente el Consejo General, de los Colegios de Mediadores de Seguros de España ya ha desplazado 2 expertos, junto con otros 2 expertos del Consorcio de Compensación de Seguros de España, a los países afectados por el terremoto, para que, pese a que en esos países, reitero, no hay consorcio y por tanto son las compañías aseguradoras privadas las que en su caso tienen que hacerse cargo de esas indemnizaciones, ya han desplazado 2 expertos, insisto, del consorcio y 2 del Consejo General, para que puedan ayudar a las autoridades de esos países a sacar adelante esas indemnizaciones y a solucionar el gravísimo problema que ha traído con el terremoto, ¿no? Yo creo que es importante que la gente sepa que el sector asegurador, que la industria aseguradora está a las duras y a las maduras. Es decir, cuando hay problemas y cuando esos problemas son importantes, el mercado asegurador también está ahí y también sabe dar el do de pecho. Como tercera pincelada, diríamos que mañana empieza la Semana Nacional del Seguro en Madrid, en IFEMA. A mí había alguien alguien ajeno del sector, que me preguntaba que para qué sirve una feria de seguros, que hay que ver una feria de seguros, ¿no? Bueno, yo le contestaba algo que a mí me parece básico y que me ha parecido ilustrativo para los oyentes, para quien no esté relacionado con el sector asegurador. Bueno, pues en una feria de seguros se habla de miles de cosas que afectan al sector asegurador. A veces la industria aseguradora no sabemos transmitir al mercado, no sabemos transmitir a los asegurados en general todo lo que conlleva la industria aseguradora y el mundo asegurador. No solo desde el punto de vista jurídico, que conoce muy bien nuestro letrado, don Luis Miguel Fernández, sino desde el punto de vista de talleres, de reparadores, del propio consorcio, de la actualización que se produce periódicamente del baremo de accidentes personales, de los diferentes riesgos que son enormemente complejos de dar cobertura. Temas como la responsabilidad civil de contaminación medioambiental, donde hay compañías que entran y salen del mercado, donde hay compañías con un mayor o menor apetito de riesgo. Hay una feria que dura 3 días, una mal llamada feria, pues realmente es una semana del seguro donde nos pasamos todos esos 3 días asistiendo a reuniones, a debates de cómo se debería hacer y cómo no se debería hacer, cómo hacemos las cosas, cómo funcionan los convenios de siniestros de daños personales, cómo funcionan los convenios de daños materiales, qué habría que modificar para que se solucionaran los temas mucho más rápido. Yo animaría a los oyentes a que hagan un poco de memoria, a los que ya peinamos canas, los que todavía tenemos algún pelo y los que ya no tienen pelo, pues ya no peinan ninguna cana, pero yo animaría a que nos diéramos cuenta de lo que ha cambiado el sector asegurador para bien en muy poco tiempo. Hace unos años, cuando yo comencé en esta actividad, solucionar un siniestro, simplemente un siniestro de responsabilidad civil de daños materiales, era un tema complicado, difícil, con mucho papeleo. Hoy, gracias a los convenios entre las compañías aseguradoras, eso es fácil, rápido, ágil y se soluciona bien cuando no hay dificultades. Lógicamente, cuando hay alguna dificultad, pues evidentemente el tema se complica más. Pero yo me atrevería a sacar un poco de pecho, a sacar un poco de orgullo asegurador y transmitir al público en general y a los asegurados lo mucho que ha cambiado este sector para bien. Los plazos ahora son muy cortitos, ahora se resuelven siniestros importantísimos en plazos muy cortitos, se resuelven siniestros muy complicados en plazos muy cortitos y se resuelven temas que antes nos podrían haber llevado mucho tiempo de debates, de discusiones y de pleitos incluso, y ahora gracias a los convenios entre las compañías aseguradoras, eso se hace de una manera casi automática. Pero fijémonos, hablamos de la responsabilidad civil de contaminación medioambiental como un riesgo
amplio, importante, que se ha de cubrir, y hablamos incluso de segundas capas. Es decir, muchísimas veces nos creemos que el mercado asegurador es solo el seguro del coche o de la casa o algún pequeño seguro de vida. Pero no, el mercado asegurador es tan amplio que yo animo a nuestros oyentes a que vean un vídeo que circula por YouTube desde hace mucho tiempo y que a mí me parece magnífico, que pongan simplemente de cómo sería un mundo sin seguros. ¿Cómo sería un mundo sin seguros? Y que nos diéramos cuenta que hoy, tal cual está la sociedad, un mundo sin seguro es totalmente imposible. Un mundo sin seguro es absolutamente imposible de entender o de llevar adelante. Un mundo sin seguro no nos da la posibilidad de que haya transportistas que transporten nuestra mercancía, que haya abogados que gestionen nuestras responsabilidades o que diriman nuestros pleitos en los tribunales, que hubiera corredores de seguros. Si no tuviéramos un propio seguro de responsabilidad civil profesional, no podríamos llevar a cabo nuestra actividad, pero ni nosotros, ni los notarios, ni siquiera los políticos y por supuesto tampoco el mundo empresarial. Yo animo a que vean ese vídeo de YouTube y en próximas ediciones hablamos. Vean el vídeo de Un Mundo Sin Seguros y sintámonos orgullosos de cómo se desarrolla el mundo asegurador, ese mundo tan complicado, ese entramado tan difícil de desgranar, pero que tantas y tantos problemas soluciona todos los días. Bueno, pues como habéis podido comprobar, don Manuel nos ha explicado ahí el tema de los seguros del consorcio y bueno, pues ahí nos ha dicho que veamos ese vídeo que está colgado en las redes, en YouTube, a ver qué significa y cómo estaría el mundo sin seguro. Así que bajarlo, lo veis y ya no sacáis conclusiones. Los teléfonos de las líneas para que nos podáis llamar en directo, aquí los tenéis. 624 49 90 29 y los números de teléfono de contacto para hacer las consultas en privado son el 670 65 16 10 y 656 23 94 02 y ahí tenéis el correo también por si queréis hacer alguna consulta en privado. Hoy vamos a continuar, como ya hemos escuchado a don Manuel, ahora vamos a escuchar a don Luis, que nos va a hablar hoy, esta tarde, de la defensa del consumidor. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, encantado de nuevo de estar contigo y con todos ustedes y agradeciéndole el que nos tiene con su audiencia. Queríamos esta tarde hablar de una cuestión que se nos ha suscitado con un correo electrónico que nos ha mandado una oyente concretamente. Lo mandó al 1714@icagr.es, que por si alguien tiene duda de qué significa eso, son el número de colegiado, y las iniciales de Ilustre Colegio Abogados Granada. Vale, pues nos preguntaba sobre algunas cuestiones, sobre todo de que aparecían en los medios audiovisuales, concretamente en televisión, se refería al contenido de algunos anuncios. Y hoy vamos a dedicar muy someramente, sin perjuicio de la ampliación que ustedes quieran hacer a título personal, como les digo, en los teléfonos que le ha proporcionado Joaquín o en el correo electrónico que antes les he mencionado. Sin perjuicio de eso, vamos a comentar algo que yo creo que es absolutamente fundamental, porque en este país, aunque esté mal decirlo, porque estas cosas lo bueno es no decirlas y así nadie se preocupa, en este país yo creo que es muy grave la pérdida de valores que se está produciendo de un tiempo a esta parte. Y yo creo que debemos tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico nos protege unos valores que yo creo que son esenciales para la convivencia
actual, en un momento en el que se está degradando, como lo estamos viendo. Basta, no quiero mencionarles ninguna noticia, pero lamentablemente, sin perjuicio de la absoluta desmesura de la tragedia de Turquía y de Siria, pero a mí me sigue preocupando muchísimo el que cada día que abrimos el periódico, cada día aparece un hecho luctuoso como consecuencia de pérdida de cualquier atisbo de vida social en paz. Y resulta que es que si nosotros atendemos a nuestro ordenamiento jurídico nos da los medios para que todas las cosas o para que muchas cosas se puedan y se deban hacer bien. Y nos da los medios no solo a los empresarios, le da los medios a los trabajadores, le da los medios a los consumidores, le da los medios a todos. Y por eso quería hacer referencia, como les decía, por ejemplo, a algo que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta, sobre todo en el mundo empresarial y en el mundo comercial. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico se habla de una economía de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los precios se tienen que fijar de acuerdo con la libre competencia, es decir, que no cabe hacer unas prácticas para hundir a otro empresario, lo que se llama una política de dumping, incluso vender por debajo del coste, y que tiene que haber una competencia que sea, como decía, la que fija esos precios, pero una competencia absolutamente leal. Porque esa competencia absolutamente leal, no solo entre empresarios, sino de los empresarios con los consumidores, llevará al buen funcionamiento del mercado. Si no atendemos a eso, nuestra sociedad, la sociedad del bienestar esta que nosotros estamos disfrutando, va a desaparecer en un breve periodo de tiempo. Porque evidentemente cuando no se cumplen las leyes, lógicamente el desmadre está garantizado a esos efectos. Por eso les decía que, por ejemplo, en el tema de los empresarios, mire usted aquí en España hay una libertad de empresa, pero hay una libertad de empresa siempre que se realice una competencia leal. Y tenemos una ley incluso específica que lucha contra esa competencia desleal, entendiendo que cuando hay una competencia desleal, sencillamente cuando yo se lo explico mucho a mis alumnos en la facultad, que el derecho en definitiva es sentido común y que seguramente las mismas soluciones que nos da la ley seríamos nosotros capaces de saberlas sin necesidad de habernos estudiado la ley en cuanto nos dedicáramos a meditar sobre una determinada situación conflictiva. Es decir, ustedes seguro que cuando tienen una situación conflictiva o terceros tienen una situación conflictiva, si a ustedes se la plantean y le preguntan cuál sería la solución, estoy seguro que en el 99% de los casos ustedes llegan a la misma conclusión de lo que dice el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, etc. Es decir, ¿qué es lo que nos dice la ley a que deben atenerse todos los comerciantes y todos los consumidores y todos los usuarios? Pues a ese deber de lealtad. ¿Y qué es la lealtad? En definitiva, actuar de buena fe, eso que les decía que se va perdiendo en este país nuestro, lamentablemente, y que tenemos que luchar por preservar y que no desaparezca. ¿Cuáles son los actos que son contrarios a la buena fe o que en definitiva constituyen una competencia desleal? Digo esto porque, ¿vale? Hay muchos empresarios. El otro día yo recuerdo que comentaba un asunto que tuvimos ocasión de conocer, que era de dos comerciantes. Un comerciante que se gastaba mucha publicidad, mucho dinero en publicidad, y y además en tener los exteriores de su negocio estupendamente muy, muy agradable a la vista y con unos luminosos. No voy a decir a qué se dedicaba a vender, pero bueno, se gastó mucho dinero en poner los exteriores estupendamente, y
negocio que había al lado, que se dedicaba a la misma actividad, tenía el mismo objeto, puso un letrero solamente que ponía entrada por aquí, con lo cual pues inducía claramente a la confusión, al engaño. Eso es lo que no permite la ley, es decir, cuando a nosotros nos engañen, y pues el engaño puede ser de cualquier tipo. Yo ahora, antes don Manuel nos ha hablado bueno, esa circunstancia del mercado, y sobre todo ha hecho un chiste respecto del pelo. Un chiste que a los que no tenemos pelo, como a mí, pues no nos gusta, evidentemente demasiado. Pero bueno, como decía, es un chiste. Y me ha venido a la memoria, de acuerdo con el tema que teníamos que hablar hoy, un tema que hemos llevado en el despacho, de un muchacho que se fue a un supermercado, compró un bote de champú, se fue a lavar con él y se quemó absolutamente toda la cabeza, porque había habido un error en el producto que se había vertido en ese champú, y tuvo unas lesiones gravísimas. En definitiva, este muchacho resultó engañado y dañado como consecuencia de eso. Por tanto, ustedes podrán reclamar, podrán defender sus derechos con base en lo que dice el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, frente a cualquier conducta que contenga de información falsa. Yo también en la facultad utilizaba el chiste ese de algunos que ya tienen mucha edad. Había un anuncio en televisión que decía el plan PON en 7 días, que te prometía belleza en 7 días. Y yo les decía a mis alumnos, pues yo me he comprado la crema esa, me la he echado durante una semana entera y sigo igual de feo que antes de echármela. Así que esto voy a tener que reclamar yo a este producto para que diga la verdad. La ley nos protege a todos nosotros contra cualquier información falsa, o incluso contra cualquier información que, aún siendo veraz, por su contenido o por cualquier otra circunstancia, por la presentación, en muchas ocasiones nos induce al error, induzca o a error, como les decía, en los destinatarios, siendo susceptible de alterar el comportamiento económico. Es decir, todos conocemos pues los casos típicos que ha habido, incluso en la bebida alcohólica. Es decir, cuando ha habido muchos pleitos famosos en nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, el pleito de la ginebra Larios con la ginebra Lirios, y veía uno desde el mostrador hasta donde estaba la botella, no se veía si aquello ponía Lario o Lirio, y claro, era totalmente distinto. Y uno de los pleitos más famosos que ha habido en la historia de judicial nuestra, que fue precisamente el de la ginebra Gordons con la ginebra Lario a esos efectos. En definitiva, debemos saber que en cualquiera de los casos nosotros estamos protegidos a esos efectos. Y ustedes además son privilegiados, porque los casos en los que tengan la más mínima duda de si sus derechos han podido ser vulnerados o no, ustedes tienen el medio, Radio 10 más se los proporciona, el medio para cerciorarse de si eso es así o no. Es decir, ustedes nos cuentan el caso y nosotros, bien en antena o bien contestando por escrito, pues le responderemos obviamente con los debido respeto a la protección de datos, a esos efectos. Bien, el próximo día iremos matizando estas cuestiones para conseguir lo que en definitiva es el objetivo de este programa, que es darle a ustedes, pues, dentro de la mayor amenidad posible, pues una mayor información respecto de las cuestiones jurídicas que nos atañen en nuestra vida diaria. Así que quedamos a su disposición hasta la próxima semana para ayudarles en lo que podamos, como siempre. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Luis. Vamos a recordar
otra vez los contactos. Las llamadas de teléfono en directo, ahí la tenéis arriba en la pantalla, 624 49 90 29. Durante los programas podéis hacer las llamadas que veáis oportunas para hacer la consulta en directo. Podéis hacer lo que sea. Y si queréis un poco más de privacidad o queréis hacer una consulta distinta a lo que se está hablando, tenéis los contactos también ahí de los despachos, 670 65 1610, 656 23 9403 y el correo electrónico 1714@icagr.es. Esos son los contactos con los que podéis poner en comunicación tanto con don Luis como don Manuel. Llamadas por teléfono ya podéis hacerlas en cuanto empecemos a abrir las líneas y empezamos a hacer cualquier consulta. Podéis llamar al teléfono que os acabamos de decir y el que figura arriba en la pantalla para poder hacer. Don Luis, muchísimas gracias. Te vemos la semana que viene de seguros y de abogacía. A ver qué nos presenta a la continuación de la defensa del consumidor, ¿no? Sí, y la semana que viene además abriremos un pequeñín espacio para los universitarios de Granada para que sepan cuál es el movimiento de su universidad, porque precisamente el día 20 comienza el segundo cuatrimestre, según empiezan las clases de la segunda etapa de este curso académico, y no debemos de olvidar que Granada es por esencia una ciudad universitaria. Tenemos muchísimos universitarios y vamos a procurar que todos sean amigos nuestros en este programa. Pues claro que sí, y además también pueden hacer las llamadas en directo y nos pueden consultar cualquier tema, cualquier alumno de Luis o cualquier alumno de cualquier facultad de España, cualquier pregunta que tenga referente a los letrados, a la abogacía. Buenas tardes, entonces, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, don Luis, y nos vemos la próxima semana. Que os cuidéis todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estos espacios que comenzaron este año 2023. Y ya hemos llegado después del día que llevamos de retransmisión, tanto esta mañana con la Vuelta Ciclista, hoy que hemos empezado a las 7 y ya son las 9, y yo creo que retransmisiones en directo ya hoy llevamos unas poquitas. Así que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por aguantarnos. Se despide Radio Diezma, aquí Joaquín, y os vemos el próximo miércoles. No faltéis, a las 7 de la tarde tendremos muchas novedades. Por cierto, seguid a las 7 de la tarde Radio Diezma.